La diversidad de la evidencia ecológica. La ecología es una ciencia ya que posee un objeto de estudio y un método propio de hacerlo. Este último se compone de 6 pasos, los cuales son observación, planteamiento del problema, formulación de la hipótesis, experimentación, análisis de datos y conclusiones, que en general son los aplicados en toda la ciencia. En el presente video se muestra cómo son aplicados al objeto de estudios de la ecología. La evidencia ecológica proviene de una variedad de fuentes y enfoques diferentes. Las principales herramientas son observaciones, a menudo de cambios en la abundancia o el funcionamiento del sistema a lo largo del tiempo o el espacio, y que a menudo implican comparaciones entre diferentes áreas o sistemas. Experimentos, tanto de laboratorio como de campo. Modelos matemáticos, que capturan algunos componentes de interacciones, funciones y estructuras ecológicas. Los ecólogos a menudo combinan 2 o más de estos enfoques. Por ejemplo, pueden usar modelos o inferencias de observaciones comparativas entre sistemas para crear experimentos, o pueden usar experimentos y observaciones para calibrar modelos. Muchos estudios ecológicos incluyen una cuidadosa observación y monitoreo en el ambiente natural, por ejemplo, de la abundancia cambiante de una o más especies a lo largo del tiempo, o en el espacio, o ambos. De esta manera, los ecólogos pueden establecer patrones, por ejemplo, que el urogallo rojo, pájaros cazados por deporte, exhibe ciclos regulares en abundancia con un máximo cada 4 o 5 años. Documentar el patrón no proporciona una explicación de la causa del ciclo, pero es un comienzo hacia la comprensión. Un siguiente paso podría ser desarrollar una o más hipótesis para explicar el patrón. Por ejemplo, quizás el ciclo poblacional de 4 a 5 años sea causada por una acumulación gradual de gusanos parásitos en las poblaciones de urogallos durante este periodo de tiempo. Un experimento de campo manipulativo es un método para probar tal hipótesis. En este caso, librando al urogallo de los parásitos y monitoreando si persiste el ciclo de población de 4 a 5 años. Tratar a los urogallos lejos de sus parásitos amortigua fuertemente el ciclo poblacional, dando un fuerte apoyo a esta hipótesis. También podemos utilizar observaciones de campo comparativas para probar hipótesis, es decir, comparamos explícitamente el mismo tipo de datos de diferentes sitios. Considera la cuestión de si la cantidad de contaminación por nitrógeno depositada en el paisaje en forma de lluvia, nieve, polvo y gases afecta la biodiversidad de las comunidades de pastizales. El nitrógeno es un componente importante de la lluvia ácida. El alcance de esta contaminación por nitrógeno varía mucho en el paisaje de Europa, por lo que podemos probar la hipótesis de que una mayor contaminación por nitrógeno reduce la biodiversidad al comparar la diversidad en diferentes pastizales que reciben diferentes aportes de contaminación por nitrógeno de la atmósfera. La diversidad de las hierbas de hoja ancha, es de hecho menor cuando la contaminación por nitrógeno es mayor, pero la diversidad de las hierbas aumenta al aumentar la contaminación por nitrógeno. La dispersión en las relaciones es grande, pero las relaciones son significativas. Discutiremos lo que queremos decir con significativo más adelante en este tema. La dispersión es sin duda el resultado de otros factores en el paisaje, además de la contaminación por nitrógeno, que también podrían afectar la diversidad, como los tipos de suelo, diferencias en la precipitación y otras variables climáticas, y otros tipos de contaminación y perturbación. En lugar de confiar en este enfoque de observación comparativa,
podríamos realizar un experimento de campo de manipulación para probar la hipótesis de que la contaminación por nitrógeno afecta la biodiversidad. El resultado de uno de estos experimentos muestra un efecto muy estrecho y pronunciado de aumentar el suministro de nitrógeno sobre la biodiversidad, expresado como riqueza de especies, el número de especies, después de solo 4 años de adición de nitrógeno. Este experimento tiene una ventaja sobre el estudio observacional comparativo, ya que esas otras variables de confusión, como el tipo de suelo, clima, historial de perturbaciones, se mantienen constantes entre tratamientos y por lo tanto se eliminan. Y esto probablemente explica la relación más estrecha entre el nitrógeno y la diversidad. Por otro lado, el experimento se lleva a cabo en un solo tipo de suelo, con un tipo de clima y antecedentes de perturbaciones y durante un periodo de tiempo bastante limitado, 4 años en este caso, por lo que el resultado puede no aplicarse completamente a otras áreas y escalas de tiempo más largas. Tanto los experimentos de manipulación como las observaciones son fundamentales para la ecología y los ecólogos ganan confianza en su comprensión de la naturaleza cuando los dos enfoques conducen a conclusiones similares. ¿Por qué el nitrógeno podría afectar la biodiversidad vegetal? Una hipótesis es que el efecto es de fertilización, con plantas que crecen más a medida que aumenta el suministro de nitrógeno, lo que conduce a una menor diversidad, ya que las especies que crecen particularmente bien llegan a dominar la comunidad y a dar sombra a otras plantas. Un experimento creativo dio algún apoyo preliminar para esta hipótesis, cuando se suministró luz artificial a las plantas sombreadas del sotobosque en parcelas fertilizadas con nitrógeno. La biodiversidad se mantuvo a pesar del nitrógeno más alto,